Bienvenidos a una nueva edición de Proyecto Segunda República por canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Hoy es jueves 10 de agosto del 2017. Este es el bloque internacional y como expliqué al principio del programa, no tengo la compañía de Enrique Romero, que se ha tomado una licencia. Temas importantes para tener presentes esta semana en nivel internacional. Se cumple un nuevo aniversario, se cumplió en realidad un nuevo aniversario de esos dos atroces ataques nucleares, únicos en la historia de la humanidad, contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima el 6 de agosto de 1945, Nagasaki el 9 de agosto de 1945, con sus cientos de miles de muertos, sus consecuencias que fueron generacionales debido a los efectos devastadores de la radiación. Y bueno, aquí podemos poner un primer enlace en pantalla. El diario The Independent de Inglaterra recuerda que, bueno, efectivamente se produjo ese terrible ataque contra Japón, perpetrado por Estados Unidos de Norteamérica, la única potencia que sí lanzó para que el mundo estuviera más libre y más democrático esa terrible bomba por allá por el año 1945, hace exactamente 72 años. Y también otro link sobre, veamos a ver hoy, 72 años después, quiénes son los que tienen armamento nuclear. Y ahí hay un gráfico de un sitio que se llama Control de Armas, donde nos recuerda que Estados Unidos tiene 6.800 armas nucleares. El Reino Unido, su aliado inmediato, 215 armas nucleares. Francia, que mantuvo un arsenal y lo sigue manteniendo bastante independiente, 300 bombas atómicas. El Estado de Israel, que no admite siquiera tener un programa nuclear militarizado, 80 artefactos nucleares, e Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero de todos modos Israel, a pesar de eso, a pesar de su propia violación de lo que son las normas internacionales en términos de armamento nuclear, sigue diciendo que el gran peligro es Irán, que no tiene armas nucleares y que ni siquiera tiene un programa nuclear de militarización para traer la bomba atómica. Pakistán e India lo tuvieron casi al mismo tiempo. Pakistán 140 artefactos, India 130, Rusia tiene 7.000, China 270 y la díscola Corea del Norte con sus 10 artefactos que está permanentemente amenazando al señor Trump, que se la va a tirar por la cabeza. Ahora, esto en fin, es un poco un recordatorio del terrible mundo en el cual vivimos, con todo lo que fue el MAD, la MAD, el Mutually Assured Destruction, esa etapa de la bipolaridad que se vivió bajo el terror de la destrucción mutuamente garantizada, pero que por lo menos entre 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con justamente Hiroshima y Nagasaki, y la caída del muro de Berlín, 1989, y la caída de la Unión Soviética en 1991, al menos mantuvo cierto control, cierto equilibrio. A partir de entonces, el mundo se ha puesto mucho más peligroso y algunos diarios británicos incluso están llegando al extremo de decir qué hacer en caso de un ataque nuclear. Y yo recuerdo, yo 65 años, imagínense, hice el colegio de muy chiquito, el colegio primario en la ciudad de Nueva York, y cada tanto hacían simulacros de ataque nuclear y los chicos en ese momento tendrían, no sé, 8 años, 7, 8, 9 años, teníamos que a la voz de la maestra tirarnos debajo de los escritorios porque nos decían que lo peor que podía pasar sería mirar el flash de la detonación de un artefacto nuclear, porque eso te deja inmediatamente ciego. Creo que si se hubiera disparado una bomba atómica sobre Nueva York no hubiera quedado nada, ni los ojos, ni el cráneo, ni siquiera la escuela, pero bueno, era parte de la mitología de la época. Pero retrotraigámonos de por qué se le lanzó las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki hace 72 años exactamente. Y fue en gran medida porque Japón hizo un ataque sorpresa, según nos dice la historia oficial, contra la base marina norteamericana en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que disparó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, como dijo el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, "A day that will live in infamy", un día que vivirá en la infamia, como si Estados Unidos hubiera sido atacado en forma sorpresiva, pero ya los militares norteamericanos habían decodificado los códigos secretos que usaban los japoneses y sabían desde como mínimo 30, 45 días antes que venía el ataque. Lo dejaron venir al tiempo que apretaban a Japón
cortándole sus suministros de petróleo, para en alguna medida chumbarlos, como uno diría con los perros, a ver si en una de esas viene. Y vinieron y los japoneses atacaron y fue un error que, bueno, sabemos que le costó tremendamente la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias de todo tipo, económicas, militares, sociales, de salud pública, sobre el pueblo japonés. De todos modos, el hecho de que Pearl Harbor es uno de los primeros episodios de bandera falsa, o sea, el diseñar un ataque para que una potencia que quiere ir a la guerra tenga una excusa para contraatacar, o dejar que venga sabiendo que va a venir para poder después siempre decir que yo no tuve nada que ver, fui atacado de sorpresa y mi reacción fue, bueno, la de defenderme, que es una forma indirecta de perpetrar un ataque. Desde luego que en breve yo voy a reeditar, ya sé que lo vengo prometiendo, pero la falta de tiempo a veces no permite, un libro que escribí hace 12 años que se llama Bienvenidos a la jungla, dominio y supervivencia en el nuevo orden mundial. Lo voy a reeditar en breve con toda una sección dedicada a los ataques de bandera falsa, que son esos ataques que se perpetran o se dejan venir, ataque hacia uno mismo, donde el nivel de daño quede pautado, hacerlo pasar que el ataque fue hecho por un enemigo al cual se quiere atacar para después tener la excusa. Quizás la madre de todos los ataques de bandera falsa fue el 11 de septiembre del 2001, sobre el cual se han escrito millones de páginas directamente. No voy a repetir los excelentes videos que hay en internet. Hemos hecho nosotros mismos acá en este canal videos al respecto y en ese libro que les digo, Bienvenidos a la jungla, ya abordamos la problemática del 11 de septiembre que inició esta tercera guerra mundial, que es una guerra asimétrica muy compleja que hoy vivimos. Pero se trata, sí, de haber disparado, 11 de septiembre del 2001, una guerra total, híbrida y asimétrica, con un fuerte componente psicológico. Mentiras sobre Al-Qaeda, las mentiras sobre Saddam Hussein, las mentiras sobre Libia, la primavera árabe, que fue otro mecanismo de bandera falsa mucho más complejo, por supuesto los objetivos económicos, petróleo, financiamiento y también específicamente las intervenciones militares, Irak, Siria, Libia, Yemen y todo el reordenamiento terrible que vimos desde el 11 de septiembre del 2001. Pero ¿por qué estamos en Proyecto Segunda República enfatizando esto? Porque aquello que fue la primavera árabe, que empezó por allá por el 2010, fines del 2010, parece que ahora se está viniendo para acá, y va a ser uno de los temas de este bloque internacional, en la primavera LATAM, como lo dicen los norteamericanos, la primavera latinoamericana. Por Venezuela pareciera que ya ha empezado esto, es verdad. Nicolás Maduro se lo ha dado servido en bandeja y ha habido un alineamiento vergonzoso por parte de la Argentina de Macri, el Brasil de Temer, la Colombia de Santos y el propio México de Peña Nieto. Pero bueno, queremos alertar, la metodología de los episodios de falsa bandera dependen del engaño, dependen de la falsificación a través de los medios, el famoso fake news, del cual el propio presidente acorralado norteamericano, Donald Trump, ha hablado una y otra vez, y tengamos presente algo muy importante porque buena parte de estos ataques son perpetrados, urdidos, coordinados o provienen de Estados Unidos de Norteamérica. La política exterior norteamericana, esto es muy importante enfatizarlo, no viene tanto del Departamento de Estado, o sea, su Cancillería, sino del Pentágono, que es el centro militar, militarizado, que necesita por razones geopolíticas, económicas y geoestratégicas tener episodios de guerra en determinados lugares. Miren, les recomendamos muchísimo, y vamos a poner el link en los detalles con este video, que vean el programa Contracara del 7 de agosto próximo pasado, que conduce el director ejecutivo de este canal y jefe de operativo del PSR, el licenciado Juan Manuel Suaje Pinto, donde lo entrevista al licenciado Pereira Mele, desde Córdoba, y hace una excelente explicación de esto que les acabo de decir. No se lo pierdan ese programa, lo puede ver en el link que le estamos proveyendo, porque no tiene desperdicio. Ahora sí, es tan evidente lo que se viene haciendo en los últimos tiempos que hay que ser ciego para no verlo, pero nosotros queremos aportar un poquito cierta perspectiva histórica para entenderlo aún mejor.
Porque otro aniversario que se cumplió en estos días, el 4 de agosto para ser exacto, pero del año 1964, se produce el incidente donde unos torpedos supuestamente atacaron a un barco de guerra norteamericano, el USS Maddox, en el Golfo de Tonkin, que está justo enfrente de Vietnam, y fue la excusa con la cual el entonces presidente Lyndon Johnson y su secretario de Defensa, David McNamara, obtuvieron del Congreso la autorización para llevar a la guerra contra Vietnam del Norte en una guerra total que costó millones de vidas y que, por supuesto, nadie jamás pidió disculpas ni nada por el estilo. Se supo 20 años después, por propia boca del secretario de Defensa norteamericano, Robert McNamara, de que ese incidente jamás tuvo lugar, que no hubo un ataque con torpedos contra el USS Maddox. Pero no importa, eso fue lo de menos. Ya habían obtenido el gobierno norteamericano, del demócrata Johnson, la autorización para ir a la guerra. Esto fue en 1964, la guerra duró hasta 1975. Interesante este personaje, Robert McNamara, un hombre salido de la Comisión Trilateral, del grupo Bilderberg, de la Fundación Ford, del entorno Rockefeller, del CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, hombre también de esta logia secreta Skull and Bones, que es la logia secreta masónica conspirativa de quienes, los muchachos de altísimo nivel que van a la Universidad de Yale en Estados Unidos, de la cual salieron también otras luminarias como W.A. Harriman, Prescott Bush, su hijo George H.W. Bush, que fue presidente de Estados Unidos luego, y George W. Bush, su nieto, que también fue presidente de Estados Unidos, y Henry Luce, el fundador de la revista Time, y también McGeorge Bundy, otro de los luminarios de aquella época, John Kerry, que fue uno de los principales candidatos del Partido Demócrata en una de las elecciones contra Barack Obama, y luego fue el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado de Estados Unidos con Barack Obama, cuyo John Kerry se casó con la hija de Heinz, también de Standard & Poor's, Heinz, el del famoso ketchup, y por supuesto Percy Rockefeller. Tengamos presente este nombre, Robert McNamara, porque es una de las figuras clave para entender este tipo de banderas falsas, y vamos a volver sobre él en un ratito. Otro aniversario que se produce exactamente hoy, estoy haciendo este programa el 10 de agosto del 2017, un 10 de agosto de 1953, el primer ministro de Irán, de la República de Irán, Mahmoud Mossadegh, le urden un golpe militar Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmente a través de la CIA y el MI6, que es el servicio secreto británico, en una operación que se llamó Operación Ajax, un golpe militar que lo sacó del poder porque este primer ministro, Mahmoud Mossadegh, un hombre identificado con el interés nacional de la República de Persia, o de Irán como se la conoce hoy, privatizó, mejor dicho, estatizó la Anglo-Iranian Oil Company. Anglo-Iranian Oil Company, que si a usted hoy no le suena, es porque cambió su nombre. Hoy se llama BP, British Petroleum. Le hacen un golpe de Estado, sacan al primer ministro democráticamente elegido, Mossadegh, y lo reemplazan Estados Unidos y Gran Bretaña con el Shah Reza Pahlavi, que lo tuvieron que sufrir durante 26 años hasta la Revolución iraní de 1979, uno de los gobiernos más autoritarios que conoce esa región. Otro ejemplo, 1954, lo que se conoce como el asunto Lavon, el Lavon Affair. ¿Qué fue esto? Había en Israel un ministro de Defensa de nombre Pinchas Lavon, que viendo que Estados Unidos y Gran Bretaña estaban teniendo buenas relaciones con Egipto, el Egipto de Gamal Abdel Nasser, que era una suerte de Juan Domingo Perón egipcio y en Medio Oriente en aquella época, estamos hablando de 1954, para tratar de agriar y estropear esas buenas relaciones con Egipto que a Israel no le gustaban, hicieron un operativo de banderas falsas colocando explosivos en distintos lugares donde solían concurrir norteamericanos e ingleses para poder culpar a los egipcios. Les salió mal, y fue un verdadero escándalo, porque capturaron a dos de esos agentes del Mossad israelí, Moshe Marzouk y Samuel Azar. Ambos confesaron sus crímenes, ambos fueron ahorcados por los egipcios y parece que fueron traicionados por un doble agente israelí traidor, una especie de Nisman de aquella época, quien los entregó. El Mossad, que
su lema es "por el engaño harás la guerra", terminó admitiendo su culpabilidad, pidió las disculpas del caso, "I'm sorry", y ya está, queda todo muy bien. Otro operativo, este es muy interesante, ya que empezamos hablando del 11 de septiembre, la operación Northwoods, 1962. Una operación de bandera falsa que se proponía como un operativo contra el gobierno cubano para darle una excusa a Estados Unidos para invadirlo. ¿Quién era el secretario de Defensa? Robert McNamara. Nos encontramos otra vez con Robert McNamara, que convenció o conspiró con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanos, el general Lyman Lemnitzer, para que la CIA y otros entes militarizados y civiles de inteligencia empezaran a perpetrar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos, culpando siempre a los cubanos. Asesinar a emigrados cubanos diciendo lo mandó a hacer Fidel Castro. Secuestrar aeronaves en el aire e incluso hacer explotar una embarcación norteamericana y decir fueron los cubanos. Hacer un ataque terrorista en la base de Guantánamo, que era entonces y sigue siendo norteamericana, y decir lo hicieron los cubanos. Es más, llegaron al extremo de disfrazar un avión teledirigido con la pintura de la entonces línea aérea civil comercial Eastern Airlines, lo iban a hacer explotar en el aire, iba a haber algunos muertos, mala suerte, y le iban a decir lo hicieron los cubanos. Y algunos de ustedes más memoriosos recordarán que el proyecto espacial norteamericano empieza con Project Mercury, que era llevar a un hombre al espacio, hacerlo dar 2, 3 órbitas y traerlo de vuelta sano y salvo. Uno de los primeros que lo hizo fue un astronauta de nombre John Glenn, que luego sería senador por Estados Unidos. El plan era, si llegaba a fracasar esa misión y por razones técnicas no pudieran traerlo de vuelta después de sus 3 órbitas en 1962 a John Glenn, iban a culpar a Cuba diciendo que interfirieron las comunicaciones radioelectrónicas. En general, esta operación Northwoods, cuando se lo propusieron al entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, Kennedy lo rechazó con muy buen tino. Y las malas lenguas dicen que esa fue una de las varias razones por las cuales el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en la vía pública. Y todo esto en alguna medida nos retrotrae, ya que hablamos de Cuba específicamente en esta operación Northwoods, al hecho de que quizás uno de los primeros episodios o eventos de bandera falsa que se conoce fue la voladura por buzos norteamericanos del buque de la Armada norteamericana Maine en la rada de La Habana, cuando Cuba era una colonia de España, para tener una excusa para decir, mirá lo que hizo España, nos voló nuestro barco, y esa excusa se utilizó para hacer una guerra, 1898, contra España, que la ganó Estados Unidos y se quedaron con Cuba, Puerto Rico, la isla de Guam, las Filipinas y otros territorios más. Interesante porque aquel episodio del buque Maine fue cuando se introdujo como un factor adicional la prensa amarillista, que con eslogans, con una acción psicológica típica de los medios de prensa que empezaban a ponerse poderosos en aquellos años, 1898, fue conducida por William Randolph Hearst, que se hizo famoso justamente por haber arrastrado a Estados Unidos a esa guerra contra España, por más que España no quería ningún tipo de guerra. Vayamos un poquito bastante más ahora en el tiempo. 7 de julio del 2005, hace apenas 12 años, lo que fueron los atentados contra varias estaciones del subterráneo y un colectivo, un micro urbano en la ciudad de Londres, que dejó también como 70 muertos. Muy interesante, no les voy a aburrir con detalles, pero voy a poner con este video, para que usted lo vea, un excelente documental que se llama The Ripple Effect, o sea, el efecto de cómo las cosas se van transmitiendo sutilmente en el espacio, de pequeñas olitas, por así decirlo. Este video está en inglés, pero subtitulado, y van a ver ustedes el conjunto de incoherencias, el conjunto de falsificaciones, el conjunto de cosas que no salieron bien o no salieron como estaban previstas. Los supuestos terroristas tenían que haber tomado un tren, pero para ese tren justo esa mañana fue cancelado, y otras cosas por el estilo, y da el ejemplo donde la empresa coordinadora de esto, Visor Consultants, estaba haciendo, según dijeron públicamente por la BBC, un simulacro de ataque terrorista en exactamente las mismas estaciones que fueron detonadas por terroristas de verdad. Innegablemente eso es un buen ejemplo de también otro ataque en falsa bandera. Y quizás desde el 2014 en adelante, ya que estamos hablando de las banderas falsas, empezando con Pearl Harbor en tiempos modernos,
es ISIS. ISIS en realidad, en vez de ser un evento de bandera falsa, Pearl Harbor en 1941, 11 de septiembre en Nueva York y así sucesivamente, se transformó en una suerte de estructura de bandera falsa que permitía hacer ataques que convenían para poder justificar para Estados Unidos, para la OTAN y para el Reino Unido y para Israel un permanente estado de guerra contra determinadas naciones de la órbita árabe y de la órbita de Medio Oriente que a Estados Unidos, Gran Bretaña, el Estado de Israel y la OTAN no les cae simpático. Ahí sí se explica por qué no solo le hicieron un marketing dándole este nombre de la diosa egipcia, Isis, según sus propias siglas, que casualmente 20 años después el Servicio de Seguridad Interna de Israel también había asumido el mismo nombre, pero sigamos, no importa, nace repentinamente, perfectamente armada, perfectamente capacitada, perfectamente armada y financiada, como la diosa Palas Atenea, que nació totalmente armada y lista para el combate de la cabeza, de la imaginación del dios Zeus, de Júpiter, el jefe del Olimpo griego. Innegablemente eso ha sido uno de los instrumentos a partir del 2014, cuando Rusia no permitió a Barack Obama destruir Siria como habían hecho Estados Unidos con Irak y con Libia, fue la excusa que les permitió seguir la guerra en Medio Oriente y por supuesto es ISIS la que ha hecho los ataques que todos conocemos, Bruselas, Niza, Múnich, París, Turquía, Londres, Charlie Hebdo. Falta que digan que también incluyó a Nisman. Es importante que tengamos o hagamos esta recapitulación, no por una cuestión meramente histórica, sino porque esta es la metodología de la guerra psicológica, de la guerra asimétrica, de la guerra híbrida que hoy está sufriendo el mundo. Pasó ya la época de país A invade a país B se defiende o contraataque o recibe apoyos. Esas guerras que se hacían cruzando fronteras. Hoy es una guerra total, como una suerte de enjambre que incluye a los multimedios, la falsificación de noticias, las declaraciones falsas de los gobiernos, el ocultamiento de determinada información fundamental para que la opinión pública la entienda y por supuesto la guerra económica, la guerra financiera, la guerra armamentista, la guerra social generando altos niveles de caos. Cuidado, porque con esto queremos señalar la enorme peligrosidad de los dueños del poder global que luego de todo lo que hicieron y aprendieron con la mal llamada primavera árabe, que ellos mismos la empezaron a partir de fines del 2010 en Argelia y luego a partir del 2011 muy especialmente, y que se llevó puesto a Libia, se llevó puesta a Siria, ha generado un caos a Egipto, que de ser un país poderoso en Medio Oriente pasó a ser un país con una política caótica, casi un calco de la República Argentina. Ahora se viene eso para acá. Se viene para Latinoamérica. La primavera LATAM, como ya se está empezando a entrever, con un factor muy importante, y es que mientras que en Medio Oriente, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, la gran divisoria es religiosa, sunitas contra chiitas, wahabitas, que son una variante o una secta, mejor dicho, dentro de los sunitas, que son particularmente retrógrados contra el resto, gobiernos seculares, democráticos, gobiernos modernos, como por ejemplo el de Saddam Hussein, que no era un fundamentalismo religioso, o el de Muammar Gaddafi en Libia, que no era un fundamentalismo religioso, todo lo contrario, o el de Siria, que no es un fundamentalismo religioso, mientras que sí, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait son muy retrógrados, súper fundamentalistas y, por ejemplo, la mujer no tiene derecho alguno en ninguno de esos países. Lo que aprendieron allá lo vienen a aplicar acá, sabiendo que acá la línea divisoria no es la religión. En Latinoamérica, como lo llaman ellos, en Iberoamérica, en nuestro querido continente, la línea divisoria es ricos contra pobres. Esto está urdido, está ingenierizado. Y todos vemos, todos los pueblos, en Argentina, en Brasil, vemos como los ricos, para colmo, lo son porque son corruptos. Sean gobiernos, en el caso de Argentina, corruptos de izquierda, como fueron los 12 años y medio del kirchnerismo, o corruptos de derecha, como es el actual gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina. Lo que nosotros invitamos acá es a varias cosas. Uno, tomemos conciencia y aprendamos de la historia, aprendamos de este siglo y medio de ataques de bandera falsa, que apenas he tocado algunos de ellos. Entendamos cómo un mega bandera falsa, en la madre de todas las banderas falsas, como
fue el 11 de septiembre, les permitió iniciar la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra distinta, es una guerra con características nuevas, y que esa guerra que hicieron en Medio Oriente con esa metodología ya se viene para acá, ya está instalada en Venezuela, ya, más allá de los errores garrafales de Maduro, ya está instalada, semi-instalada en el Brasil, ya está instalada en la Argentina. De esto hemos hablado en el bloque nacional cuando hablamos de esta farsa de la nación mapuche. O sea, importante que la Argentina y todos los pueblos de la región de Iberoamérica empecemos a tener una fuerte toma de conciencia, extremar la cautela, no dejarnos engañar y luchar ya mientras hay tiempo, porque el tiempo justamente es lo que se va terminando. En Argentina hemos tenido los casos como bandera falsa, tenemos cierta experiencia en eso, los dos ataques terroristas que sufrió la República Argentina en 1992 contra la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires y contra la sede de la AMIA Daya en 1994. Quisieron imponer que lo hizo Siria, cuando ya era insostenible esa farsa. Dijeron 10 años después, bueno, está bien, no fue Siria, fue Irán. Y ahora están insistiendo con todo el lobby que hacen las ONG favorables al Estado de Israel, como la Daya, y la gran prensa, Infobae, Clarín, La Nación, el propio gobierno Macri, que está absolutamente subordinado a la geopolítica de Benjamín Netanyahu y de Estados Unidos en Medio Oriente, y que el riesgo que se corre es que pudiera llegar a permitir que Argentina sea arrastrada a terminar culpando a Irán por un ataque que no perpetró, porque no hay prueba alguna, a pesar de que el señor Nisman, fiscal del Estado argentino, le dieron cheque en blanco durante 12 años y medio para que traiga las evidencias. Fue un mamarracho que no pudo traer ningún tipo de evidencia, fuera de que la gran prensa repite las mentiras una y otra y otra y otra vez, ad nauseam, y pareciera que una mentira repetida la suficiente cantidad de veces se transforma por algún arte milagroso en verdad, pero no es así. De ahí la importancia de tener lucidez para los argentinos, especialmente en estos momentos, donde con motivo de la reciente recordatorio del aniversario de lo que fue ese terrible ataque contra la sede de la AMIA Daya, el 18 de julio pasado, nuevamente las autoridades, tanto de la AMIA como de la Daya, nos vuelven a querer asustar de que se viene un tercer atentado. ¿Tercer atentado? Bueno, si tienen información que la provean, porque estos atentados se perpetraron hace 23 años. ¿De qué tercer atentado estamos hablando? Aunque, por supuesto, funcionarios prácticamente colocados por ellos en el gobierno de Mauricio Macri, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el que fuera el primer jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el actual presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que él mismo admitió que el primer jefe de la policía, Jorge Fino Palacios, le fue encomendado, impuesto por la CIA y por el Mossad, lo dijo por un canal de televisión. El jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires, señor Ritondo, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, el señor Arribas, que está sindicado por coimas en el escándalo Odebrecht, pero parece que al presidente eso no le molesta en absoluto, y Policía Federal Argentina, pobrecita, que por ejemplo le han impuesto a asesores israelíes mafiosos como Gabriel Bentasgal, que ha llamado en varios videos en un proyecto Centinela, como lo llama él, a que si me ven a mí por la calle me denuncien, me peguen, me maten, me peguen un tiro, cualquier cosa. Pero eso está todo bien, porque los que son dueños del mundo parece que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren. En pocas palabras, Argentina está ocupada por un ejército sin uniforme. Nosotros lo que tratamos de hacer con todo esto que vamos diciendo es ponerle el cascabel al gato, por así decirlo. Pues gobierno y oposición, los K, los M de Macri y los politiqueros nos entregan permanentemente atados de pies y manos contra los peores enemigos del país. Vamos a un corte y cuando volvemos vamos a redondear hablando de Venezuela. Ellos están preparando
la Argentina que se viene. Vos, ¿qué Argentina querés? Tinelli o Salvucci. Estamos formando el Partido Segunda República. Partido Segunda República. Necesitamos tu adhesión. Ingresá a www.proyectosegundarepublica.com.ar. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República, Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, de Ediciones PSR. El proyecto Segunda República es un movimiento auténticamente revolucionario. El proyecto Segunda República surge como respuesta a las malas prácticas de los partidos políticos actuales, donde oficialismo y oposición son dos caras de la misma moneda. Socios del saqueo sistemático que hoy afecta a nuestro país. Como pueblo trabajador, nos estamos dando cuenta que la justicia y la política hoy están subordinadas al poder del dinero. Esto no es democrático, ni representa a los trabajadores argentinos. Por eso hay que fundar una Segunda República. Justa, libre y soberana. Colaborá firmando tu adhesión y sumate al Partido Segunda República. Conocé nuestra propuesta en www.proyectosegundarepublica.com.ar. Sumate. 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 Sumate, vos también sos la resistencia. Ingresá a nuestra página web y contactanos para firmar tu adhesión. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República. Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Novedades del Proyecto Segunda República. Te presentamos nuestro nuevo sitio web. Mirá los últimos programas y accede a todas las temporadas anteriores. Conocé nuestros 5 pilares, con infografías claras y precisas de nuestra propuesta. Visita los artículos escritos por nuestros especialistas. Y además, entérate de la participación en los medios de los integrantes de PSR. Contactate con nosotros y formá parte del Proyecto Segunda República. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el Proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo.
El proyecto se construye sobre 5 pilares. Restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación. Recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Hola, soy Quique Romero y este es mi canal, el canal de Cucú. Aquí encontrarás la columna semanal que hago en Radio Sónica, todas las novedades de Proyecto Segunda República, participaciones mediáticas mías o de cualquier miembro del equipo y cualquier otra cosa o novedad que se me ocurra compartir con vos, la voy a poner acá, en el canal de Cucú. Acordate de suscribirte. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Bien, bueno, ahora vamos a poner algunos links que han quedado preparados. El programa aunque no participa Enrique Romero, lo preparó Enrique Romero, respecto de Venezuela. Veamos el primero que vemos algunos, creo que es de Facebook, el primer link, de Actualidad RT, donde se habla de algunos de los problemas que está en este momento sufriendo Venezuela, cómo Venezuela en definitiva hoy es víctima de lo que son fake news, noticias falsas. Parece que se han encontrado videos donde directamente son puestas en escena, por así decirlo, que es uno de los tantos problemas con los casos de bandera falsa. En el libro que espero poder publicar en breve, vamos a dar fotos donde se muestra que en distintos ataques hay algunas personas que son actores, que es la misma mujer llorando ante el ataque terrible que sufrió en París, llorando ante el ataque terrible que sufrió en Boston, llorando ante el ataque terrible que sufrió en Múnich. La misma mujer. Pareciera que alguien la persigue a lugares donde cuando está ella hay una bomba, o ella misma pareciera que hace una especie de turismo terrorista para estar siempre en algún lugar donde hay algún terrorismo. Otro que es del resumen latinoamericano, no sé si lo vamos a poder ver, Rusia, China e Irán anuncian el envío de tropas militares y armas de apoyo a Venezuela. Lo menciono porque esto en alguna medida es un indicio. China, Rusia e Irán no van a movilizar un apoyo armamentista a Venezuela por apoyarlo así nomás a Maduro. Maduro es un papelón, Maduro no es alguien que nadie va a querer estar demasiado cerca de él, pero sí deben tener, y es lo que se trasunta de este análisis, información de que en realidad lo que está pasando hoy en Venezuela no es solamente la inoperancia e ineficacia del señor Maduro, sino también son infiltrados
probablemente de la CIA, probablemente del Mossad, que tiene muchísimos intereses de que se repitan las convulsiones sociales que se sufrieron en Egipto, que se sufrieron en Libia, que se sufrieron en Irak y que se están sufriendo incluso hoy mismo en Siria, para poder de ahí sacar la gran taja que a ellos les beneficia. Que no es solamente el hecho que los últimos cálculos indican que Venezuela hoy tiene bajo su territorio las mayores reservas de petróleo del planeta y que Estados Unidos está trayendo el grueso de su petróleo de Medio Oriente, que es un viaje muy largo, muy costoso y muy cargado de potenciales riesgos y vulnerabilidades, mientras que el petróleo de Venezuela está ahí nomás. Con lo cual uno podría decir, entonces Estados Unidos estaría interesada en armar una revuelta social tan grande en Venezuela como para que salte Maduro por los aires y pueda venir un gobierno más adicto a Estados Unidos, por ejemplo el señor López o el de Capriles Radonsky. Y uno diría, sí, ya lo intentaron en el 2002 con un golpe de Estado a Chávez, cuando vivía, que le salió mal. Al mismo tiempo, la presión que ejercita Estados Unidos en forma indirecta. Pongamos, por favor, la siguiente nota de actualidad. Suspenden a Venezuela en el Mercosur por ruptura del orden democrático. Ahí van a ver cómo, en definitiva, los gobiernos, especialmente de Brasil y especialmente de la Argentina, en lugar de tratar de pacificar la situación en Venezuela, en lugar de tratar de hacer algún tipo de conferencia interna donde los latinoamericanos nos resolvemos los propios problemas, y los llamo latinoamericanos para que no le caiga mal a Estados Unidos, no, ¿qué hacen? Presionaron para echar a Venezuela, suspender a Venezuela del Mercosur, o sea, le aplican una presión política negativa en el momento que más necesita apoyo Venezuela. Interesante es ver también, hay otro del Daily Mirror, es un diario británico, que dice crisis venezolana ingenierizada. No sé si ahí el director técnico lo va a poder encontrar, es themirror.co, ahí está. En definitiva, el que fuera el ex alcalde o el ex intendente de la ciudad de Londres, Ken Livingstone, ha indicado que la crisis venezolana tiene mucho de propaganda que está siendo ingenierizado por los Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista radial y, por supuesto, dijo que Gran Bretaña se estaba prendiendo a esa labor y que es una barbaridad que se esté acorralando a un país que tiene claramente sus problemas, pero que en definitiva, en lugar de ayudarlo, le están echando más nafta al fuego. El propio Livingstone tuvo ya su cuota de problemas públicos en Londres, porque cuando era intendente de la ciudad de Londres, dijo que, como análisis histórico, que en definitiva Hitler había apoyado al sionismo y que el sionismo se había beneficiado de ese apoyo. Y bueno, evidentemente cualquier revisión histórica que no sea políticamente correcto siempre trae algún tipo de problema. Veamos otra que creo que es de actualidad, Estados Unidos, guerra, Venezuela, donde se habla de las declaraciones de un señor amigo nuestro, Thierry Meyssan, del sitio Voltaire.net, creo que es actualidad RT, Thierry Meyssan dice ahí, donde hace un análisis muy amplio, ahí lo tenemos, muy amplio de cuál es la geoestrategia de Estados Unidos en el caso de no solamente Venezuela, sino ya a nivel mundial, y explica Thierry Meyssan, recomendamos mucho su sitio Voltaire.net, que se publica en inglés, en francés, en castellano y en árabe, dice que Estados Unidos lo que está buscando es dividir al mundo en dos zonas. Una zona que sea estable para ellos y sus aliados, que les sale más o menos bien porque Europa muy estable no está, pero no importa, más o menos estable para los que son gobiernos adictos a ellos. Y otra área del planeta inmersa en un caos de guerra sin fin. Y entonces teniendo aliados como Gran Bretaña, algunos de la Unión Europea, o lacayos como Argentina y Brasil y Colombia y México, esa parte los beneficia diciéndole a la CIA, diciéndole al Mossad, no generen demasiado lío ahí. Vamos a tenerlos ahí más o menos calladitos para que sigan siendo buenos lacayos nuestros. El resto, los díscolos, Irán, Siria, Libia en su momento, por supuesto Corea del Norte, Filipinas, todos los países que a ellos no les gusta, Venezuela desde luego, Bolivia que está en la mira, Ecuador que está en la mira, ahí generar todas las cuotas de caos que sean necesarias y termina concluyendo Thierry Meyssan, que la situación ya está lista. Cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar una guerra civil espantosa en Venezuela.
Esto es muy importante que lo tengamos presente, es muy importante que lo vayamos siguiendo de cerca. Esto lo vamos a seguir tratando en futuras ediciones de este programa Proyecto Segunda República por TLV1, porque lo que pasa en Venezuela, más allá de si a usted le gusta o no le gusta Maduro, a mí no me gusta Maduro, en realidad pensaba que Chávez sí mantenía una geopolítica inteligente, manteniendo su distancia de Estados Unidos, que ha sido abrumadora y catastrófica para Venezuela y para toda Latinoamérica en los últimos 60, 70 años, pero supo acercarse de una manera inteligente a Rusia, a China, a Irán, ¿no? Y no acompañar inmediatamente la geopolítica norteamericana solo porque el tío Sam te mira con un rostro adusto. Pero claramente ahora ese caos que está siendo ingenierizado en una parte importante, si triunfa en Venezuela, no piensen que va a parar en Venezuela. Brasil, que ahora está en manos de un amigo de ellos, pero que es un amigo trucho porque Temer es un usurpador total, también les interesaría empezar a dividirlo y que Brasil no sea la gran nación que se merece ser, que Brasil no sea más la B de BRICS, esta visión alternativa económico-financiera, social e industrial del mundo, junto con Rusia, junto con India, junto con China, junto con Sudáfrica, quebrar eso, porque es un potencial contrincante de Estados Unidos, y también esa violencia la vamos a ver en Bolivia, la vamos a ver, quizás Ecuador es muy chiquito y aparte Ecuador es muy fácil de controlar, que me perdonen los que son fanáticos del señor Correa. Correa ni siquiera le recuperó la moneda soberana a Ecuador, siguen usando el dólar, con lo cual Ecuador está íntegramente bajo control de ellos. México, pobrecito, tan lejos de Dios, como decían los cristeros, y tan cerca de Estados Unidos, no hay mucho más que hacer. Chile es un aliado tradicional británico y por ende, por herencia, por absorción, un aliado también natural de Estados Unidos. Y Argentina, estamos ahí, nos están mirando, porque sí, hoy hay un gobierno totalmente adicto, pero evidentemente la incapacidad, carencia de idoneidad y falta de dotes de gobernante del señor Macri hace presuponer de que su estabilidad no esté garantizada. Todas estas cosas hay que seguirlas de cerca, hay que analizarlas y muy importante, los peligros cuando se vienen hacia uno, lo mejor es verlos cuanto antes. Imagínense si en aquella noche fría de abril de 1912 el vigía del Titanic hubiera visto en la oscuridad una mole blanca que se venía acercando. Si lo hubiera visto a tiempo, le hubiera dicho timonel, 2 grados a babor, hubiera pasado al lado del iceberg, nunca nos hubiéramos enterado del Titanic, hubiera terminado siendo desguazado 20, 30 años después. Pero cuando se dieron cuenta que el peligro estaba encima, era muy tarde, y el resto es historia. Todavía nosotros, que estamos viviendo en la cubierta del Titanic, mientras que los imbéciles que gobiernan Argentina, Brasil y los otros países de nuestra región están todos tomando champán en la cubierta, escuchando buena música, bailando y riéndose, no se están dando cuenta de los terribles peligros y amenazas que representa hoy este mundo, que quieren imponer la unipolaridad para todos nosotros. Está la alerta, ser previsor es la mejor manera de conjurar venideras catástrofes y grandes riesgos. Para eso estamos nosotros, para eso está el PSR, para eso está TLV1, toda la verdad primero. Se nos terminó el tiempo, la seguimos la semana que viene. Gracias. Proyecto Segunda República. No somos la oposición, somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.